Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias a vos. Te invitábamos justamente porque la información da cuenta justamente que se modificó la ley que permitía esterilizar a personas con discapacidad sin su consentimiento. Obviamente, Ujú. en los tiempos que corren, hablar o dar detalles de esta situación que antes de la modificación de la ley se tenía que realizar obviamente este tipo de procedimientos, Ujú. generaba obviamente mucho debate. Contanos un poquitito cómo se llega a esta modificación de la ley. Bueno, un poco, en realidad hace como algunos años, la diputada Gabriela Troviano había presentado un proyecto para modificar la ley 26.130, que bueno, finalmente no prosperó. Después, otra diputada lo representó, Lucila Massín. Y bueno, estaban esos proyectos ahí, pero la verdad es que no se estaban moviendo demasiado a nivel parlamentario, y desde una coalición de organizaciones, liderada por FUSA y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son quienes impulsaron el proyecto Desear, que tiene varias actividades vinculadas a derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Uno de los componentes de ese proyecto era modificar, impulsar la modificación de esta ley. Entonces empezamos a comienzos del año pasado, a hablar con legisladores y legisladoras, a señalarles la importancia, digamos, de esa ley. Hablamos con la autora del proyecto, del proyecto de Lucila, hablamos con Lucila Massín, que era la autora del proyecto, y bueno, manifestamos nuestro interés en movilizar eso, en hacerle algunas modificaciones a esa propuesta, porque sentíamos que podía ser robustecida. Y el año pasado estuvimos todo el año intentando recabar los acuerdos en Cámara de Diputados. Hasta que finalmente en julio de este año logramos los acuerdos necesarios para que saliera y tuvimos la media sanción. Y después empezamos a hacer un proceso muy similar con senadores y senadoras, y finalmente el 9 de diciembre pasado, salió la modificación. Ujú. Así que, bueno, fue un laburo muy impulsado por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay que Que destacar, también hicimos una campaña y demás. claro, hay que destacar, Celeste, que para la gente que nos está escuchando, que la legislación argentina permitía que personas con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento. Y en esta modificación de la ley, ¿cuáles son los cambios, Celeste? Exactamente, sí, la ley de contracepción quirúrgica es una ley, digamos, general, no es aplicable solo a personas con discapacidad, pero básicamente lo que decía la norma era que, digamos, para acceder a las prácticas de contracepción quirúrgica como la vasectomía o la ligadura de trompas, eh, se necesitaba, digamos, recabar el consentimiento de la persona. Eh, y fijaba una excepción a ese caso, o sea, cuando la persona tenga capacidad jurídica restringida, que muchas de las personas que tienen sentencias judiciales de restricción de la capacidad son personas con discapacidad, en ese caso va a ser suficiente con que lo pida su representante legal y lo autorice el juez o jueza. Entonces empezamos a ver que había casos en los cuales la justicia autorizaba eso a pedido del representante legal sin recabar el consentimiento de la propia persona que iba a ser sometida a esa práctica, y sin, digamos, en algunos casos sin su conocimiento. Hubo, por ejemplo, un caso en el cual una mujer creyó que estaba sometiéndose a una cirugía para controlar su menstruación, y finalmente, digamos, se habían ligado las trompas, ¿no? Y ella se enteró después de la operación. Y después también había otro tipo de prácticas sin intervención de la justicia y más allá de estos procesos de restricción de la capacidad jurídica, que eran más informales, digamos, acuerdos entre las familias de las personas con discapacidad y los médicos y médicas, que bueno, digamos, decían ante el miedo que quede embarazada y demás, bueno, se tomaba esa decisión también ignorando la voluntad de las personas con discapacidad. Entonces, en la nueva, digamos, en la nueva redacción de la ley, lo que dice es, bueno, todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a consentir, digamos, estas prácticas. O sea, estas prácticas no se pueden realizar sin su consentimiento informado. Y para que ese consentimiento sea efectivamente informado, hay que brindarles todos los apoyos que necesiten y la información en formatos accesibles para que puedan
entender cuáles son las implicancias de la práctica. Entonces, básicamente lo que dice es, una práctica como esta a una persona con discapacidad solamente se puede hacer si ella lo solicita. Y no en ningún otro caso, nunca contra su voluntad, tampoco si no lo sabe, digamos, ¿no? Así que esa es como una modificación súper importante que va en línea con lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional que Argentina aprobó en 2008 y le dio jerarquía constitucional en 2014, que dice básicamente en su artículo 23 que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones, a decidir el número de hijos e hijas que quieren tener, etcétera. Parecen prácticas de otros tiempos, ¿no? Pero bueno, finalmente con el trabajo investigativo y además también de insistencia para trabajar con los diputados y senadores se ha logrado por lo menos visibilizar y poner en estado de situación todo esto, y de alguna manera también se ha logrado, se ha puesto el moño allí con la modificación de la ley, algo tan necesario para mucha gente que obviamente lo padece o en este caso a partir de esta modificación de ley no lo va a padecer. Exactamente, ahora habrá que trabajar por la implementación, ¿no? Porque muchas veces que esas normas, digamos, bajen al sistema de salud también tiene como sus y a los tribunales, ¿no? Hay que trabajar también para que eso suceda, pero bueno, ahí vamos. Ya el primer paso es la ley, que fue un paso importantísimo, y ahora trabajar en mucha información de profesionales de la salud y en campañas para visibilizar el problema. Celeste Fernández, directora adjunta de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, muchísimas gracias por estos minutos a LB2 aquí en la provincia de Tucumán. Que tenga muy buenos días. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Muchas gracias, hasta luego.